Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versos 8 y 11. Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. En esta mañana, Padre Celestial, invocamos tu presencia, Señor. Te pedimos que nos acompañes, Padre, en este culto dedicado para adorarte, para alabarte, Señor, y para bendecir tu santo nombre, que es para lo que fuimos creados, Señor. Que nuestro corazón, nuestra mente estén dispuestos, Padre, a darte la honra, a darte toda la alabanza, Señor. Te decimos gracias, gracias, Señor, por esta semana que concluye. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque tú cuidas nuestras entradas, nuestras salidas, Señor, porque tu protección divina siempre está, Señor, con nosotros. Gracias por tu provisión material, Señor, porque nada nos ha faltado, Señor. Por el contrario, siempre están rebosando nuestras mesas, Señor. Siempre, Señor, está tu mano para sostenernos. Gracias por el alimento espiritual también, Señor, que a diario nos das a través de tu palabra, Señor. Gracias por ministrar nuestras almas, nuestros espíritus, Señor. Y te pedimos en esta mañana, Padre, por todas las personas que se encuentran enfermas. Tú conoces, Señor, las necesidades de cada persona que está en algún hospital, que está en su casa, Señor. Y te pedimos, Padre, que de acuerdo a tu voluntad divina, les dé, Señor, la sanidad. Que tú los toques, Padre, a esos cuerpos, los cuales tú creaste y que solamente tú conoces su interior, Señor. Y a quien en tu voluntad esté, Señor, sanarle, se levante, Señor, como testimonio para otros, de que tú tienes poder, Señor, de que tú eres el Todopoderoso, Padre, y que si creemos, siempre se hará, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos por toda la iglesia mundial, Señor, por la iglesia verdadera, que requerimos, Señor, un verdadero avivamiento, Padre, que requerimos, Padre, que seamos una vez más usados con mucho más poder para testificar, Señor, a otros la palabra divina, Señor, de salvación, que es la encomienda más grande que nos has dejado, Señor. Te pedimos que apresures los pasos, Señor, de los miembros de la congregación que están por venir, y quien no puede venir, Señor, el día de hoy, que tú le ministres, Padre, en el lugar donde se encuentre. Que nunca olvidemos, Padre, esa necesidad grandiosa que tenemos de ti, Señor. Hoy recibiré la Santa Escritura de Dios. Confieso que mi mente está abierta, mi corazón está receptivo. Hoy saldré transformado al término de este culto de adoración, y que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu santísimo nombre. Gracias, Señor, por tu redención. Gracias porque quitas nuestro pecado y lo clavas en la cruz, Señor, para que la oración pueda subir hasta tu trono bendito, Señor, porque somos gusano y miseria que a tus pies, Señor, nos arrastramos. Oh Dios, tú que nos amas tanto y has perdonado tanto, por favor, Señor, te pedimos y te suplicamos que los creyentes sean más puntuales, que los creyentes sean más y te den el primer lugar, y que verdaderamente la oración que hacen no sea de 5 minutos, sino de que te den el tiempo que tú mereces, porque tuyo es el tiempo que nos has prestado en esta tierra.
que no sería suficiente el estar de rodillas dándote gracias y suplicándote, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde, y para que nuestra oración sea de verdaderamente, y que podamos decir que hemos estado delante de tu presencia, te demos el tiempo, porque todo el tiempo, Señor, es de ti, dejando todo lo que queda atrás, Señor, y llevando a cabo esa promesa preciosa que nos has dado en Marcos 12:30. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Señor, no solamente estamos orando por nosotros mismos, sino por aquellos que tú tienes ya en plan para salvarlos, Señor. Las almas son tuyas, para que nosotros podamos alcanzar esa gran bendición. Es porque verdaderamente hemos amado y cumplido el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ya que a nosotros se nos ha dado de veras, Señor, la gracia del conocimiento bendito tuyo, Señor. Y cuántas gracias por abrir nuestro entendimiento espiritual y entender todo aquel sacrificio, Señor, aunque no lo alcanzamos a comprender, que hiciste por nosotros, por la humanidad entera, Señor. Claro, Señor, que te pedimos por los que están cerca, por nuestros familiares, pero Señor, tú tienes un remanente de niños, de niñas. Hay en los lugares humildes, Señor, cuánta niña necesitada de esa bendición bendita, Señor, aunque no te conozcan, Señor, pero que de alguna manera, algún día, o por aquellos misioneros preciosos que dan su tiempo verdaderamente a ti, les lleven el mensaje de la salvación. Señor, hay niños y niñas que han sufrido, y tú lo sabes todo, Señor, pero tú dijiste que les quitabas todo pecado y lo enclavabas en la cruz. Oh Señor, en esa cruz donde todos, adultos, niños y de todos jóvenes, hemos hallado, Señor, un nuevo cambio, una nueva bendición, un entendimiento, Señor, quitando la ignorancia que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, precioso Jesús, a causa de no haber sido enseñados más que en la tradición. Pero tú sabes, Señor, que tú eres espíritu y tú vives, y no estamos clamando a un Dios muerto, sino a un Dios que vive y escucha nuestras oraciones, Señor. Lo único que tú nos pides a nosotros es que vengamos a ti en humildad y estemos de rodillas, pero verdaderamente, Señor, el tiempo dedicado a ti. Oh Señor, porque queremos que nos escuches, queremos que se abran las ventanas de los cielos, que nuestra oración llegue hasta el trono de tu bendita gracia. Y cuando eso ha sido, es porque hemos dado todo el tiempo que tú mereces, no esas oraciones superfluas. Oh Padre Santísimo, tú sabes que el tiempo es tuyo y que deberíamos de estar de mañana, tarde y noche, como estaba tu siervo Daniel, orando en todo tiempo y en todo lugar, orando, Señor, orando. Queremos ver tu gloria, pero no queremos hacer sacrificios.
No queremos doblegar esta carne, Padre Santísimo, para que de veras sea alcanzada aquellas peticiones que tenemos delante de ti, con toda humildad y luego, Señor, con acción de gracias. Gracias, precioso Jesús, gracias, precioso Salvador, porque aún en estas imperfectas personas y creyentes, Señor, tú nos escuchas, porque nos libras de todo mal. Nos has librado mañana, tarde, día y noche de todo mal. Has escuchado, Señor, nuestras oraciones con el poquito tiempo que permanecemos de rodillas o a veces hasta sentados. Quién sabe cómo, Señor, pero tú nos escuchas. A veces hasta acostados por alguna razón. Aquellos que no pueden levantarse, aquellos que creen en tu palabra, que han creído verdaderamente y que están confiando, Señor, en lo que dice tu santísima palabra, que tú eres nuestro eterno, eres el amador del mundo, eres el Señor de nuestras vidas. Oh Dios bendito, perdona, Señor, nuestras imprudencias. Perdona, Padre Santísimo, todo aquel que no sale del corazón, solamente del pensamiento, o todo aquel que sale simplemente de la boca, mas no del corazón, Señor. Porque hay mucha gente exactamente que te pronuncia, que conoce tu palabra, pero que no la obedece, Padre mío. Pero tú, Señor, enséñanos, como dice tu palabra santísima, enséñanos, Señor, cómo adorarte, cómo amarte, cómo servirte, Señor. Enséñanos, que sea tu Espíritu Santo, que aún por tu misericordia y por tu gracia está con nosotros. Por lo cual, Señor, te damos las gracias, Señor, las gracias. Agradecidos habíamos de estar toda la vida, Señor. Agradecidos y verdaderamente firmes. No, Señor, de palabras solamente, sino de obra. Dar gloria, alabanza a tu santísimo nombre, Señor, porque a veces este pueblo de labios te honra, mas su corazón está lejos de ti, Señor. Enséñanos tú, Señor, ahora que todavía tenemos el Espíritu Santo, por favor, Señor, por favor, sea los que podamos venir a estar de rodillas, sea aquellos que no puedan estar de rodillas, estén con nosotros, Señor, estén con nosotros. Bendícelos aquellos que hacen el esfuerzo de llegar a tu casa, que ha sido, Señor, edificada y creyendo que fue edificada por medio de tu Espíritu Santo, y que tú usaste hombres, Señor, hombres que no creían ser dirigidos por el Espíritu Santo, que donde quiera que estén ellos, Señor, tú los bendigas, tú los ayudes, tú los protejas. Lo mismo, Señor, aquellos que se apresuran a llegar a este lugar para alabarte, para glorificarte de todo su corazón. Padre, en tus manos ponemos este culto, en tus manos ponemos a todos los creyentes del mundo, Señor, porque hay muchas iglesias que no solamente se han preparado a esta hora, sino desde temprano, Señor, desde temprano están en tu casa de oración y aún siguen escuchando el mensaje de la salvación, pese a todas las vicisitudes que están pasando, a todos los ataques que son del enemigo, porque esta pandemia, Señor, no viene de ti, Señor, sino el enemigo que quiere callar nuestras bocas, quiere callar la comunicación con los seres humanos, Señor,
para que no conozcan que tú eres el único y verdadero Dios, para que tú eres el Redentor, para que tú eres aquel que puede perdonar pecados, porque los llevaste a la cruz maravillosa. En esta tarde, Señor, yo te pido que aquellas que tienen la intención de venir las traigas con toda felicidad y quites todo estorbo, Señor, porque parece que cuando queremos venir a tu iglesia a adorarte, a alabarte y a glorificarte, a aquel lugar que ha sido preparado por ti, se ponen muchos estorbos, pero Señor, tú eres el que nos da la victoria y que podemos asistir a tiempo, Señor, y fuera de tiempo, a adorarte, a bendecirte, a recibir esas lluvias de gracia, Señor, las tempranas y las tardías, y que estemos, Señor, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, recibiendo una gotita de su preciosísima sangre para ser limpiadas y compradas con el precio de tu sangre preciosa. Perdónanos, Señor, por no ponerte en primer lugar. Perdónanos, Señor, perdónanos, que deberíamos de alabarte como tu siervo Daniel, mañana, tarde, día y noche. Y no eran unas oraciones simples, sino unas verdaderas oraciones que podías abrir tú las ventanas de los cielos y abrir, Señor, para derramar bendición sobre estas criaturas débiles, Señor, sobre estas personas que nos sentimos gusano y miseria, que a tus pies nos arrastramos. Quédate en esta mañana con estos preciosos hermanos y hermanas que han llegado a este lugar, que aquellas que verdaderamente no lo han podido hacer, tú estés con ellos, los enfermos, los necesitados, los que no te conocen, Señor, que de alguna manera pueda llegarles el mensaje de la salvación de un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por la vida y porque nos permite estar en su casa un día más. Damos gracias a Dios y damos gracias a cada una de las personas, tanto las que se conectan como las que han puesto en su corazón el venir a la casa de Dios y juntos meditar en la palabra de Dios, alabando su santísimo nombre y dándole gracias a Dios por la vida, por sus cuidados amorosos que tiene para con sus hijos, para quienes le aman, y buscando ante todo ser guiados por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 26. Salmo número 26, busquémoslo en nuestras Biblias, y se titula Declaración de Integridad. Es un salmo de David. Vamos a leerlo todos unidos y con la ayuda de Dios vamos a aprender la lección que nuestro Dios quiere darnos esta tarde. Dice así el versículo 1: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Pueden tomar sus lugares y vemos en este salmo precioso cómo el salmista nos invita y él mismo se pone bajo el escrutinio de Dios. Es decir, que Dios sea el que lo examine, lo analice y vea sus caminos. El propósito de solicitar a Dios este escrutinio es primeramente para alcanzar misericordia, sabiendo que Dios ciertamente tiene cuidado de nosotros y sabe en qué camino andamos, y tiene la capacidad también de corregirnos. Por eso el segundo propósito pudiera ser el que seamos corregidos por la disciplina de Dios. El salmista, que tenía una relación muy cercana con Dios, sabía que Dios no juzga a sus hijos ni los analiza sin su misericordia. Él sabe que el amor de Dios está por encima de todo, y ciertamente el Señor nos corregirá, pero con amor. Por eso se coloca ante el tribunal de Dios y le dice a nuestro Dios: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Como si dijera el salmista: mi Dios, hago todo lo humanamente posible para agradarte. Sé que no puedo alcanzar más, he andado en integridad y he confiado en ti sin dudar. Pero ciertamente, como seres humanos, le dice el salmista también, pero me falta la fe para poder triunfar sobre las luchas internas. Y esto nos ocurre a todos. Y por eso el salmista recurre a Dios y le dice en el versículo 2: escudriñame, oh Jehová. Le vuelve a decir: y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Analízame, Señor. Pero
recurre el salmista en el versículo 3 y le dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. El salmista está seguro de que Dios lo analizará, probará, como a cada uno de nosotros, cuando nosotros mismos nos sometemos a Dios y dejamos que Él sea el que nos indique el camino a seguir. Cuando vemos que nuestros intentos son limitados y no podemos alcanzar más, decía uno de los himnos: nada podemos dar por nuestra redención, nada podemos nosotros pagar. Por eso es el deseo del salmista que sea Dios el que escudriñe sus caminos y lo guíe y lo conduzca, porque sabe el salmista que siempre nuestro Dios lo hará con su misericordia y con su amor. Y decía el estudio de este salmo, que ciertamente todas las pruebas por las que pasamos los hijos de Dios son para que nos afiancemos, para que crezcamos, para que nuestra fe crezca y se acrecente. No es fácil decirlo, porque ciertamente cuando estamos en medio de la prueba no pensamos, o en lo último que pensamos es que Dios quiere afianzarnos, quiere que crezcamos, y para que cuando algunos de nuestros hermanos estén pasando por estas mismas pruebas, nosotros podamos ayudarlos y darles testimonio y darles confianza, apoyarlos e incluso orar con ellos cuando estén pasando por aquello por lo que un día nosotros pasamos. Y dice, ser probados es que seamos testimonios vivos del amor y la misericordia de Dios. El salmista confiaba en que Dios, a pesar de su debilidad, lo iba a sacar adelante, y el amor de Dios iba a triunfar aún sobre las pruebas y las vicisitudes que todos los humanos somos sometidos. Por eso da un argumento a Dios y le dice en el versículo 4 y 5: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Esto nos lleva a analizar que nosotros como seres humanos estamos susceptibles y estamos sujetos a caer varias veces. Y muchas veces tiene que ver con las personas con las que nos juntamos. Y es por eso que tenemos que pedirle a Dios discernimiento y sabiduría, para saber que cuando estamos en un cierto lugar o en una cierta reunión con algunas personas, no sentirnos a gusto. Si el tema de conversación es la burla sobre alguna otra persona, o burlarse de la condición de algunas de las personas, de sus apariencia exterior, todo esto nos lleva a decirle: Señor, ayúdame para que cuando yo llegue a estar con personas de este tipo, tenga la sabiduría y tenga el valor de levantarme y salirme, huir de todo aquello que me separa de Dios, que interrumpe mi relación con Dios. Por eso pareciera que el salmista en el versículo 6 se limpia a sí mismo, y no es cierto. Le dice en el versículo 6: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Esto me recuerda cuando en un pasaje, no sé si ustedes lo han leído, y si no lo han leído los invito a que lo lean. Daniel es llevado a Babilonia cautivo, y cuando él llega y ve que Babilonia era un país totalmente pagano, se adoraban dioses de los más paganos y terribles de aquella época, y él dice: y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse de ninguna de las cosas. Aquí el salmista en el versículo 6 así lo dice y lo externa:
pero yo me propongo no contaminarme con malas conversaciones, con chismes o con cosas que me vengan a traer a alguna persona ajena a Dios. Y me propongo no contaminarme, sino lavar en mi inocencia mis manos, decirle a Dios: ayúdame, Señor, dame fuerzas para no ofenderte, para no alejarme de ti, para no romper mi relación contigo. Por eso dice en el versículo 7, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Cómo podría el salmista contar las maravillas de Dios si cayó en la tentación? Solamente podría hacerlo si el salmista se mantuvo firme en medio de las vicisitudes. Si en medio de un grupo grande de personas o en invitaciones de amistades, si vemos que no son edificantes, alejarnos de todo ello y prepararnos para estar en la presencia de Dios. Así como cada domingo nos preparamos, nos proponemos levantarnos temprano, desayunar pronto, dejar nuestra casa lista, alistar nuestra vestimenta y acudir al templo, pero debemos procurar hacerlo con esa actitud preciosa de decir: yo vengo a la iglesia y vengo a adorar a Dios. Todo lo que pase a mi alrededor, lo que pase a un lado y al otro, cada quien responderá por sí mismo. Yo vengo a buscar a Dios, vengo a alabar y bendecir su santísimo nombre. Y asimismo conducirnos en nuestra vida, nos dice el salmista. Si otros no quieren alabar a Dios, si otros no quieren seguirlo, yo me propongo seguirlo y hacer a un lado todo aquello que me estorbe, hacer a un lado todo aquello que distraiga mi vida de la meta para la cual fuimos llamados. Los cristianos fuimos llamados para alcanzar la salvación de nuestras almas, por lo tanto, todo aquello que estorbe este objetivo, que se oponga a que lo cumplamos, hagámoslo a un lado, rechacémoslo. Por eso dice el versículo 8: Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No ocuparnos de aquellas cosas que no nos edifican. No darle atención ni oídos a los consejos que no vienen de la Biblia, de la palabra de Dios, o que no vienen de personas consagradas a Dios. Hacerlo a un lado, porque todo eso interrumpe nuestra relación con Dios. Por eso le dice el versículo 9: no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Esta decisión es personal, de nosotros depende. No mezclarnos con personas que no aman a Dios, y por lo tanto de nosotros depende alejarnos de ellos, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos, dice el versículo 10. Nosotros no necesitamos de ninguna de esas cosas, ni sobornos, ni buscar empatía o simpatía con las personas que no aman a Dios. Tenemos a Dios y Él luchará por nosotros, y Él nos levantará y Él nos guiará y Él conducirá nuestras vidas. Dios es nuestro proveedor, Él saciará nuestra alma en todos los aspectos de nuestra vida material y espiritual. Por eso en el versículo 11 el salmista lo vuelve a decir: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Es acudir a Dios. Nosotros busquemos nuestra relación con Dios, mantenerla firme, hacer a un lado todo aquello que nos estorbe, todo aquello que nos distraiga del objetivo, que es ser redimidos, lavados y comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El tener una relación con Dios y decirle: Señor, mientras yo esté en esta tierra, porque voy a caminar en la tierra,
voy a caminar y voy a ver toda clase de cosas, pero Señor, permíteme no perder de vista el objetivo que tengo yo, que es alcanzar la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Que nada sea más importante que eso, porque esto nos traerá bendición a nosotros, a nuestras familias y a nuestros seres amados. Orando a Dios, buscando a Dios en todo tiempo, buscando incluso con aquellos hermanos que aman también a Dios dentro de las iglesias, orando unos por otros, dejando a un lado las críticas, dejando a un lado todo lo que no edifica mi vida y buscando a Dios. Por eso dice el versículo 12, mi pie ha estado en rectitud y en las congregaciones bendeciré a Jehová. Así es, hermanos, el salmista nos invita a que nos deleitemos cuando vengamos a la iglesia, en buscar a Dios, en darle gracias por sus cuidados amorosos y en dejar a un lado todo aquello que nos distraiga para que nuestra vida siempre esté preparada. Porque también tenemos que estar conscientes de que la vida es temporal. Hoy estamos y mañana no sabemos. Por lo tanto, que siempre esté nuestra vida preparada para que si el Señor nos llama, alabado y bendecido sea su santísimo nombre. Y si el Señor quiere que permanezcamos y continuemos aquí, como dice el salmista, proponernos en nuestro corazón, no contaminarnos con las cosas que no edifican, sino ante todo alimentarnos con la palabra de Dios, orando en todo tiempo y buscando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en las de todos los seres humanos. El salmista encomienda a Dios su alma, su vida mientras esté en la tierra y le dice, que veas con agrado mi esfuerzo y me brindes tu ayuda cuando la requiera. Estamos conscientes de que solos no podemos, necesitamos la ayuda de Dios y no podremos lograr y alcanzar la salvación de nuestras almas si no nos encomendamos a Dios todos los días de nuestra vida. Nosotros, a nuestros seres amados, y hacemos a un lado todo estorbo, todo lo que no edifique, todo lo que no me encamine a Dios, hacerlo a un lado, aun si fueren amistades que no me edifican, también el Señor nos dice, a un lado sean hechas. Damos gracias a Dios por su palabra y vamos a hacer una breve oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque el salmista nos enseña, Señor, a que debemos encomendar nuestra vida a ti. Dejar de lado toda distracción, todo aquello, Señor, que no nos edifica, incluso compañías y conversaciones, Señor, que nos corrompan. Por eso, Señor, debemos de tener cuidado delante de ti, oh Dios, de nuestra vida. Sabemos, Señor, que somos limitados, que no tenemos la fuerza suficiente, pero te tenemos a ti, Señor, y no solamente en los cielos, sino al lado nuestro, para levantar nuestras cabezas, para levantar nuestras vidas, para guiarnos, para disciplinarnos, Señor. Y como dice un himno, estórbanos hacer el mal, estórbanos hacer lo que no te agrada, oh Dios, para que seamos aprobados, Padre Celestial, todo el tiempo delante de ti. Que el objetivo, que el deseo del corazón de cada creyente y cada persona que escuchó tu palabra sea, Señor, agradarte a ti, estar bien contigo, estar bien delante de ti. Y si esto, Señor, para nosotros, dice tu palabra, si la amistad contigo nos trae enemistad con el mundo, ¿qué importa, Señor? Contigo lo tenemos todo. Por eso nos encomendamos a tu cuidado y te rogamos que la presencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros
con todas y cada una de las familias que te aman, que te buscan, y nuestros familiares que aún no te conocen, podamos compartirles y darles testimonio y decirles: yo ya pasé por ese problema y Dios me sacó adelante. Es lo que te aconsejo: busca a Dios en tus problemas, busca a Dios en tus necesidades, y Él te levantará, porque Dios siempre tendrá misericordia de aquel que le busca. Y dice la palabra: todo el que toque se le abrirá, y al que llame se le escuchará y se le responderá. Por lo tanto, Señor, es tiempo de abrirte el corazón y nuestra vida, y dejarte, Señor, que entres a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y dice la palabra: cenarás con nosotros y nosotros contigo todos los días de nuestra vida. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tu palabra, y que sea tu palabra la que hable a los corazones. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar lugar al mensaje de esta tarde. Gracias a Dios por su palabra. Dios añada bendición. Hermanos, puestos en pie, vamos a cantar un himno que cantamos el domingo pasado también, pero es un himno muy hermoso. Es: sembraré la simiente preciosa. Amén. Nos ponemos en pie para entonarnos. Buenas tardes, mis amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a la casa de nuestro Dios, a este culto de alabanza y de adoración, en el cual hemos venido con gozo, porque sabemos que el Señor está aquí, está presente, está entre nosotros, y sabemos que el Señor nos tiene de su mano. Les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 6, y vamos a leer los versículos
del 14 al 29. San Marcos 6, versículos del 14 al 29. Se titula La muerte de Juan el Bautista. Vamos a leerla todos unidos. Amén. La palabra del Señor dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es ilícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le asediaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Puestos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle al Señor que Él sea el que nos hable en esta mañana a nuestros corazones. Padre bendito y santo, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Gracias te damos una vez más porque esta mañana, desde que abrimos nuestros ojos, podemos ver, Señor, las maravillas de tu gloria. Nos has permitido, Señor, un día más de vida, un día más, Señor, para alabarte, para bendecirte, para reconocerte en nuestras vidas, que eres nuestro Dios todopoderoso, que no tenemos, Señor, con qué pagarte las bendiciones que tú tienes para con nosotros. Ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario para redimirnos de todo pecado, para justificarnos, Señor, y hacernos hechos hijos del reino. Gracias te damos, bendito Dios, porque vemos tu poder, vemos tu gloria en nuestras vidas. Tú tienes, Señor, el control de toda nuestra vida, de todo, Señor, lo que nos rodea. Y te damos gracias porque nos has librado de todo mal, porque aún, Señor, podemos venir a tu casa a alabarte, a bendecirte. Tenemos esa libertad de venir a adorarte. Gracias, Señor, te damos por este país, porque aquí, Señor, podemos alabarte y bendecirte. Señor, te pedimos que tú tomes en tus preciosas manos las necesidades de esta tu iglesia, de cada uno, Señor, de los presentes y de aquellos, Señor, que nos ven a través de la transmisión. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades desde antes
que nosotros vengamos a tus plantas. Conoce, Señor, nuestros corazones. Examínanos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a ver nuestra condición, a ver, Señor, lo que tú quieres que veamos en nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a someterlo a ti, para que tú trabajes en todas las áreas, Señor, de nuestro corazón. En tus preciosas manos ponemos las necesidades de esta iglesia, Señor. Las pruebas, Señor, las tribulaciones por las que cada uno, Señor, está pasando, las ponemos en tus preciosas manos, oh precioso Salvador. Ponemos también a aquellos, Señor, que no te conocen, pero que los ponemos en tus manos preciosas y queremos, bendito Dios, que tú obres en sus vidas. En tus preciosas manos, Señor, ponemos al Señor Velasco y a su familia. Tú les conoces, Señor, conoces sus necesidades, conoces su condición. Te pedimos, Señor, que pongan los medios para que ellos puedan recibir, Señor, tu palabra, puedan recibir, Señor, el mensaje de salvación, y que tú, Señor, obres en sus vidas. Así también quédate con esta iglesia y con cada uno de nosotros. Tómanos en tus preciosas manos. En esta hora te pedimos que tú abras, Señor, nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra. Sean abiertos, Señor, nuestros oídos, nuestra mente, Señor, para entender, discernir qué es lo que tú quieres, Señor, en nuestras vidas. Nuestro corazón, Señor, para que tu palabra penetre, Señor, y fructifique en nuestra vida. Y nuestra voluntad la sometemos a ti para obedecerla, para abrazarla, Señor, para caminar conforme a tu palabra y a lo que tú quieras, Señor, que nosotros hagamos. Quédate en esta tarde con esta tu iglesia y háblanos, Señor, a nuestro corazón conforme a lo que cada uno de nosotros necesitemos, y que tu palabra se quede en nuestros corazones, se quede en nuestra mente y la pongamos en práctica. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. En esta mañana continuamos con esta serie de mensajes de el Evangelio de Marcos, en donde hemos visto algunas historias, algunos pasajes que han simbrado nuestras vidas. En esta ocasión analizaremos una historia muy peculiar, con características muy particulares, que para algunos de nosotros puede ser una historia grotesca, indignante, llena de injusticia desde el punto de vista humano, que nos hace preguntarnos ¿por qué no sucedió con Juan el Bautista lo mismo que sucedió con el profeta Elías? Ya que tanto Juan el Bautista como el profeta Elías, ambos denunciaron el pecado del rey. Sin embargo, en aquella ocasión el profeta Elías, aun y cuando Jezabel, de la misma manera que a Juan Herodías, le odiaba y le perseguía y quería matarle, el Señor no se lo permitió y libró a Elías. Sin embargo, no es lo mismo que sucede en esta ocasión con Juan el Bautista. También vemos en esta historia, en los evangelios, aparentemente vemos que es la única parte de los evangelios en el cual parece haber un paréntesis, parece haber una pausa dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y enfoca la historia
en este personaje de Juan el Bautista. Sin embargo, vemos que hay una relación entre ambos. Hay una continuación de lo que es el Evangelio, esta parte progresiva. Y aparentemente parece ser un paréntesis porque el Señor, como vimos en el capítulo anterior, enviaba a sus discípulos a predicar el Evangelio, a tener el primer viaje misionero de manera solos. Y pareciera que en ese momento no había algo relevante que resaltar, y entra esa historia de Juan el Bautista. Sin embargo, vemos que esta historia está perfectamente integrada dentro de los evangelios. Está perfectamente integrada en el progreso del evangelio y cómo éste se lleva a cabo. Y vamos a entender y vamos a ver por qué. Y también, por último, nos sirve este mensaje para entender la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo, pese a todas las opiniones erróneas que tenían de Él, de aquellos que no le reconocían. Y también veremos en esta historia, aparentemente, que se lleva a cabo en 3 escenas diferentes. De los versículos del 14 al 16 vemos cómo se representa la ignorancia, la incredulidad, un estado pecaminoso lleno de supersticiones que había en estos hombres, que los hace tener una ceguera totalmente espiritual y no reconocen a nuestro Señor Jesucristo y empiezan a argumentar diferentes cosas. De los versículos 17 al 20 vemos cómo se narra la confrontación que tiene Juan el Bautista con Herodes, la confrontación que hace la luz contra las tinieblas, que provoca en este Herodes un temor, pero a la vez una fascinación por su estado pecaminoso y por lo que él estaba viviendo en ese momento. Y por último, entre los versículos 21 al 29 vemos cómo existe una conspiración totalmente diabólica, por un lado, y por otro lado vemos la insensatez en su máxima expresión. Por temor al que dirán y por verse en una situación comprometedora, veremos y entenderemos lo destructivo que es el pecado en la vida del hombre. Pero vamos a enfocarnos en esta historia que seguramente hemos leído muchas veces, que conocemos la gran mayoría, pero que el día de hoy vamos a profundizar en ello. Vamos a centrarnos en esta muerte de Juan el Bautista, tratando de no pasar por alto todos los detalles, de manera, mis hermanos, que estemos atentos. Iniciando con el versículo 14, dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. ¿Cómo podemos nosotros ver aquí de manera ilustrativa? Cuando se está en un estado de pecado, cuando se está en un estado en el cual no se quiere reconocer la condición, y tenemos enfrente de nosotros como espejo nuestra vida, nuestra mente, a través de los deseos que nosotros tenemos de no querer reconocer lo que tenemos enfrente, empieza a hacernos una mala jugada, empieza a tratar de engañarnos, empieza a tratar de fantasear y de jugar con nosotros.
al grado de que esas mentiras, esas fantasías, las creemos, y las creemos de una manera firme, y creemos que realmente eso es la verdad, y resulta mentiras. Y es lo que le sucede a estos hombres al escuchar hablar de nuestro Señor Jesucristo, y empiezan ellos a argumentar y a negar que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, y empiezan a compararlo con Juan el Bautista resucitado, con Elías, inclusive con algunos otros profetas antiguos. Y cómo la conciencia también de Herodes sale inmediatamente a relucir, y él dice: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, pero con mayor poder que antes, porque reconocen que nuestro Señor Jesucristo hacía milagros. Aunque durante la vida de Juan el Bautista nunca hubo ningún milagro y ningún evento sobrenatural, de manera de cómo es posible que ellos querían comparar a Juan el Bautista, si Juan el Bautista ni siquiera había hecho milagros. Dice en Juan capítulo 10, 41, dice: y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Ninguna señal hizo Juan el Bautista, únicamente predicaba el Evangelio, la nueva doctrina. Y esta nueva doctrina, esta predicación que hacía Juan el Bautista era totalmente poderosa, de manera que simbraba las mentes, simbraba a aquellas personas que recibían ese Evangelio. Al mismo Herodes lo simbró la predicación poderosa de Juan el Bautista, porque definitivamente era ungida por Dios, y hablaba y exhortaba al arrepentimiento. Por eso Herodes, por un lado, temía lo que escuchaba de Juan el Bautista, por otro lado le gustaba, le agradaba, admiraba lo que escuchaba de Juan el Bautista. Y podemos analizar un poquito la condición de Herodes. Herodes es hijo de Herodes el Grande, el cual dividió su reino en sus 3 hijos, en los tetrarquitas, que eran Arquelao, Antipas y Felipe. Y él era Herodes Antipa. Y Herodes Antipa gobernaba en Galilea y en Perea. Realmente nunca fue rey. Siempre quiso ser rey, pero nunca lo fue. Él fue un tetrarca. Aun y cuando la palabra de Dios aquí lo menciona como rey, porque al final de cuentas era el que estaba al frente, era la máxima autoridad, y siempre estuvo deseoso de serlo, pero no lo fue. Y vemos aquí algo bien importante. Primeramente, no es fácil reprender a un rey, a una máxima autoridad, haciéndole ver su condición, lo que no era lícito, por haber tomado la mujer de su hermano Herodes Felipe, que también era su sobrina. Sin embargo, Juan había sido llamado para predicar el arrepentimiento y para exhortar en todo momento. Y era la tarea que él traía, de manera que él no iba a reaccionar ante el rey con lisonjas como lo hacían todos los que estaban alrededor. Aun y cuando él estaba enfrente de una máxima autoridad, él valientemente le hizo ver su pecado y le exhortó, porque él predicaba la verdad de Dios, y él estaba obedeciendo a nuestro Dios, de manera que él no titubeó en lo más mínimo cuando tuvo que confrontarlo, tuvo que decirle la verdad, que estaba él en pecado, que él estaba
violando la ley. Dice el versículo 18, dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y en segundo lugar podemos recordar aquí la mujer perversa, la cual era Herodías. Herodías, cuando seduce a Herodes Antipa, estaba todavía casada con Herodes Felipe, el hermano de Herodes Antipa, y le pone como condición que se divorcie de la que era actual su mujer para ella casarse con él. Y Herodes Antipa lo hace y se casa con ella. Sin embargo, ella nunca se divorció de Herodes Felipe, del cual tuvo una hija, Salomé. Aunque la Biblia no menciona el nombre de esta hija, lo sabemos por la historia. Y esta hija fue la que danzó ante Herodes Antipa. Y Herodes estaba totalmente cegado por ella, totalmente encantado por esta mujer perversa, de manera que complacía todo lo que ella le pedía. Y aunque Juan el Bautista confrontó a Herodes Antipa, también lo hizo a su vez con Herodías, porque al hacerle ver el pecado al rey que estaba mal, se lo hacía ver también a ella. Y aunque Herodes reconocía que estaba en pecado, era más fuerte la pasión que él sentía y era arrastrado por este pecado. Sin embargo, Herodías le odiaba y le acechaba en todo momento para quererlo matar. Dice el versículo 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Sin embargo, Herodes, nos muestra la Biblia, que tenía cierta estima con Juan el Bautista, pero de nada le sirvió la estima que él tenía. De nada le sirvió el haber escuchado las palabras si no las obedecía, si nunca hicieron mella en él, porque él estaba totalmente cegado. Dice en San Mateo 13:14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Él estaba ante el siervo de Dios, estaba escuchando la verdad. Sin embargo, aun y cuando le agradaba escuchar la verdad, le temía la verdad, le fascinaba escuchar la verdad, al mismo tiempo no le escuchaba y por ende no penetraba en él, mucho menos la percibía. Perdió la oportunidad de que estas palabras hicieran mella en su corazón, de que estas palabras, que esa semilla de la palabra de Dios cayera en su corazón. No abrió su corazón, abría nada más sus oídos para escuchar la palabra de Dios, pero nunca abrió su corazón. Por eso la palabra de Dios no hizo mella, no fructificó en su corazón. No hubo la transformación en su corazón, no hubo la redención, no hubo la obra redentora en su corazón. Dice en Jeremías 6:10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y Jeremías 32:33 dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir la corrección. Y de igual manera en nuestro tiempo mucha gente sigue escuchando la palabra de Dios y les gusta. Y hay quienes se atreven a decir, qué bonito, qué bonitas palabras.
pero cuando tienen enfrente el pecado, les gusta tanto su pecado que no quieren abandonarlo, se rehúsan a abandonarlo, a renunciar al pecado. Y este pecado los arrastra a la perdición. Y a pesar de que hay una lucha interna a veces en el corazón, toman la decisión equivocada. Juegan con el pecado, no sabiendo que el pecado no es un juego. El pecado es destructivo, el pecado es como un veneno que entra, una vez que entra en el corazón del hombre, empieza a caminar y empieza a destruir y empieza a tomar posesión del ser humano, del alma. Y no solamente destruye la vida, pero también destruye el alma. A diferencia de cuando el Evangelio nos confronta, nos hace ver las cosas que no queremos ver, las cosas que no nos gusta escuchar. Por eso para mucha gente el Evangelio es ofensivo totalmente. Y por eso la palabra de Dios a mucha gente le causa espanto. No quieren escucharla, cierran la puerta. No me hables de esas cosas porque me dan miedo. No les gusta hablar de lo que vendrá. Ellos quieren escuchar siempre que los tiempos van a mejorar, que las cosas van a mejorar. No quieren escuchar que vamos un día a estar en juicio de Dios por el mismo pecado. Se resisten a rendirse a la palabra de Dios, cuando en la palabra de Dios encontramos el consuelo, encontramos la paz, encontramos el alivio a todas esas tormentas que hay en el alma, a esa conciencia perturbada, a esas cargas que hay a veces en el alma, con las cuales no podemos ya más. Es un bálsamo para cuando somos lastimados y heridos por el mundo. Aquí encontramos el consuelo. La diferencia que hubieran hecho esas palabras en el corazón de Herodes, si tan solo él hubiera abierto su corazón y no solamente sus oídos, si tan solo él hubiera sido sensible para ver cómo y entender la transformación que podía ser llevada a cabo en su vida. Sin embargo, él se resistió. Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos de tener cuidado y debemos de valorar el regalo que nos hace nuestro Dios a través de ese sacrificio tan grande que Él hizo, de la redención, del amor de Dios que tuvo para con nosotros. Pero es necesario que abramos nuestras vidas, es necesario que le abramos la puerta al Redentor y no nos resistamos ya más. Dice el versículo 20, dice, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Aún y cuando nos dice aquí en grado superlativo, se quedaba muy perplejo, lo extasiaba la palabra de Dios y le escuchaba. Obviamente que él reconocía que Juan era un varón justo. ¿Por qué? Porque por el testimonio de Juan, Juan reflejaba el rostro del Señor Jesús en él. Él tenía los atributos y las virtudes de nuestro Dios en su vida. Y esas eran las que se reflejaban a través de su vida y de su testimonio. Aun y cuando la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno, sí seguimos siendo pecadores, seguimos siendo mientras estemos en esta carne.
pero también cuando hay una transformación en la vida del hombre, esto obviamente se ve, se refleja y el mundo lo reconoce, lo ve, aunque no lo crea, lo reconoce. Pero son únicamente las virtudes de nuestro Señor Jesucristo las que se ven. Y eso es algo que nosotros nos debemos de quedar bien grabado en nuestro corazón. El mundo debe de conocer a Dios a través de nosotros, de nuestro testimonio. Por eso no podemos ser los mismos. Debemos de reflejar las virtudes de nuestro Dios en nuestra vida. No puede ser nuestro mismo comportamiento cuando se es un verdadero hijo de Dios. Debe de ser en contraste total nuestra conducta. No puede ser la misma, y es algo que el rey Herodes veía y reconocía en Juan. Dice el versículo 21: pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea, tenía y estaba rodeado. Como ya habíamos dicho antes, él ansiaba ser rey y obviamente él buscaba la manera de congraciarse con toda aquella gente con la cual él pudiese ser visto como rey, tratado como rey, y buscaba siempre estar cerca de la gente aparentemente importante. Tenía 3 grupos de personas ahí muy importantes, principalmente príncipes. Tenía gente de la nobleza que habían sido traídos a su fiesta, los tribunos, gente de la milicia que estaban ahí también, y los principales de Galilea. Podríamos decir, la crema innata de la sociedad estaba ahí en su fiesta. Dice: y entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él y a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y aquí vemos la tercera escena, en donde aprovecha Herodías de una manera astuta, diabólica. Aprovecha la oportunidad que ella estaba buscando de matar y de terminar con Juan el Bautista. Pero también vemos nosotros aquí el momento más trágico al cual se iba a enfrentar Herodes. Seguramente en esa fiesta habían bebido demasiado y habían comido demasiado. Y en esos momentos ellos ya estaban llenos de tantos vicios, inclusive estaban inmersos ya en una lascivia. Y cuando llega esta danza provocadora por parte de esta muchacha, ¿hasta dónde llega la maldad y la insensatez de esta mujer? Al grado de que sabía que estaba en medio de tanta gente y estaban en condiciones ya llenos de alcohol, en unas condiciones, y sin embargo no le importó. Tenía tanto odio por Juan el Bautista y tenía tan arraigado lo que ella quería hacer, que no le importó mandar a su hija. La contaminó, la perdió. ¿Hasta qué grado también puede llegar los padres cuando están en pecado a influir tanto a los hijos y arrastrarlos hacia eso? Se dice que esta muchacha tenía alrededor de 16 o 17 años. Imagínense una jovencita en medio de toda esta gente. Su baile obviamente despertó
un instinto pecaminoso en todos aquellos que estaban ahí, principalmente en Herodes. Y es cuando aprovecha y se da un ofrecimiento totalmente insensato, totalmente fuera de sí. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Estaba Herodes jugando con el pecado, estaba jugando con fuego, y obviamente estando en esa fiesta, el diablo sabía que él estaba en pecado y sabía que estaba jugando con el pecado, y aprovecha ese momento en el cual está él en el clímax más peligroso en el que se encontraba, en el cual estaba totalmente ofuscada su mente, no podía tomar decisiones buenas, ya no tenía, había perdido la capacidad de razonar por completo en ese estado de clímax. Y añade y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. El colmo de la insensatez. Él estaba prometiendo algo que no podía cumplir porque no era rey, y Roma no le iba a permitir a él llevar a cabo esa promesa. Si la muchacha le hubiera pedido la mitad de su reino, ni siquiera hubiera podido ni un más mínimo pedazo de tierra habérselo otorgado, porque él no era rey y Roma no se lo hubiera permitido. Sin embargo, dentro de su insensatez, promete algo que ni siquiera puede cumplir. Y dice el versículo 24: saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo inmediatamente la cabeza de Juan el Bautista. Dice el versículo 25: entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Aprovechando ese mismo clímax en el cual se encontraba Herodes y aprovechando esa misma situación, lo hace de manera pronta, antes que él empezara a razonar, a pensar y a retractarse de esa decisión. Lo hace, así es el diablo, lo hace de manera inmediata para que él no tuviera tiempo de que entrara en él ni siquiera un resquicio de sensatez. Lo hace en ese momento en el cual él estaba totalmente fuera de sí. Y por eso le dice: quiero que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista ya. Y vemos aquí cómo estaban en contubernio ambas, y cómo a pesar de su corta edad, Salomé ya estaba totalmente dañada y era tan perversa como su madre. Y hallan la ocasión perfecta para vengarse de Juan. Dice el versículo 26: y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Herodes fue un hombre totalmente débil al pecado y fue esclavo de todo tipo de pasiones. Y a pesar de que había estado dando él una oferta farsa, porque él tampoco podía, él no era rey, Juan el Bautista no le pertenecía, no tenía por qué haber tampoco ejercido ninguna autoridad sobre la vida de Juan el Bautista. Sin embargo, lo hizo. Estaba totalmente perturbado y lo hizo. Dice en 2 de Corintios 10:5: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nosotros, si reflexionamos, mis hermanos, este personaje estaba totalmente ofuscado por el pecado. Y como les dije, él estaba jugando con fuego. Y es una advertencia para nosotros. Cuando nosotros a veces somos débiles y nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos, tenemos que tener cuidado de que esos pensamientos a nosotros no nos arrastren y nos impidan obedecer a nuestro Dios. Por eso es importante estar siempre en comunión con Dios, pedirle a nuestro Dios que cautive esos pensamientos que a veces vienen a nuestra mente para no dejar de obedecer a nuestro Dios. Por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es decir, que mis pensamientos no me impidan obedecer la verdad, obedecer a Cristo. En esta ocasión Herodes, sus pensamientos, les dio él tanto lugar a esos pensamientos que le impidieron obedecer la verdad, aun y cuando él sabía la verdad, había escuchado la verdad y él estaba muy cerca de haber sido transformado si él tan solo hubiera abierto su corazón a Dios. Dice en el versículo 27, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. De la misma manera, los discípulos de Juan fueron valientes y ellos fueron y tomaron el cuerpo de su maestro, de Juan. Y seguramente después de eso ellos siguieron a Jesús, porque ellos, al igual que Juan el Bautista, habían entendido el Evangelio y habían entendido para lo cual ellos habían sido llamados. Y sin dudar siguieron a nuestro Dios. Nosotros aprendemos varias cosas de este relato, tanto de un lado como del otro. Aprendemos que el camino del Señor no es fácil, que confrontar el pecado irrita, ofende, enfurece, siembra odio en aquellos que no lo quieren escuchar. También se dice que esa historia está exactamente en este lugar en la Biblia, porque Juan fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y él fue llamado a anunciar al Mesías. Y el Evangelio causó enojo en mucha gente. Y también de la misma manera, cuando nuestro Señor Jesucristo empieza el ministerio, también el Evangelio no le gustó a mucha gente. Y también lo rechazaron, y también lo acecharon, y lo asediaron. Y finalmente nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. El mismo motivo que provocó la muerte de Juan el Bautista es precisamente el mismo motivo por el cual vino nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, que es el pecado. Por eso estas historias están íntimamente ligadas. Por eso era necesario que Juan el Bautista, a pesar de esta historia grotesca y de esta manera, él tuviera este fin, porque él era el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y al final de cuentas nuestro Señor Jesucristo también murió, pero él resucitó.
también nos muestra que el Señor es dueño de nuestra vida, y cuando nosotros estamos dispuestos a seguirle a Él, el Señor dispuso su vida por la de nosotros, por salvarnos, porque tuviéramos redención, porque fuéramos partícipes del reino celestial. Nosotros, ¿qué tanto estamos dispuestos a dar la vida por nuestro Dios? Cuando nosotros le conocemos y sabemos que le pertenecemos y sabemos que Él nos lleva a una vida mejor. Dice un comentarista, dice: Herodes y Herodías pudieron haber recibido la cabeza de Juan el Bautista, pero Dios recibió el alma de Juan el Bautista. De manera que Juan el Bautista, cuando él cerró sus ojos aquí en la tierra, los abrió en la gloria. Había cumplido su misión. Llegó al reino de los cielos diciendo: misión cumplida. Porque no titubeó, fue valiente hasta el fin. Juan el Bautista perdió su cabeza, pero Herodes, Herodías y Salomé perdieron su alma. Ellos están por toda la eternidad recordando cada instante, constantemente, y lamentándose lo cerca que estuvieron de la salvación y la rechazaron, que tuvieron entre ellos al siervo de Dios, al mismo Mesías, que escucharon de la palabra de Dios y la rechazaron. El pecado también, esta historia nos enseña que el pecado destruye, que el pecado, con el pecado no se puede jugar, no pueden jugar con fuego, porque el pecado destruye, el pecado se apodera del ser humano, de la mente, de la razón, de todos nuestros sentidos, de manera que no podemos tomar decisiones sensatas, decisiones sabias, sino todo lo contrario. El pecado nos lleva a tomar una decisión mal tras otra y tras otra, que terminan en tragedia para nuestra vida y dañamos a otros. Y es progresivo. Y no es cierto que en Él encontramos paz, que en Él encontramos satisfacción, que encontramos consuelo o alivio para nuestra conciencia. Todo lo contrario. Vemos también que Juan menguó para que Cristo fuera glorificado, porque él sabía y reconocía en quién había creído y a quién había servido. Y como dice su palabra, es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, y esto le costó la vida. Sin embargo, a él no le importó. Y este evangelio está también íntimamente ligado con el Salmo, en donde vemos a un rey David que pide y añora el no verse en una situación como esta, sino le pide al Señor que lo examine en todos sus caminos y le pide no contaminarse de este pecado, porque él sabía que él estaba en este medio como ese rey. Él estaba a lo mejor cerca de todos esos principados, de todos esos nobles, y sin embargo él le pide con todo su corazón el no contaminarse. De la misma manera nosotros, mis amados hermanos, cuando estamos en este mundo y que estamos nosotros cerca a veces de esos círculos, que nuestro pensamiento sea el pedirle a Dios con todo nuestro corazón
el no contaminarnos, el no ser partícipes de eso, el no jugar con fuego, el no estar expuestos en ese medio de pecado en donde el diablo se apodere de nuestras vidas y donde entre la insensatez y tomemos malas decisiones. Que el Señor nos libre de estar en esta situación. Herodes no hizo nada por librarse de esa situación, a pesar de haber escuchado al siervo de Dios, de haber reconocido que él era un hombre justo, que tenía los atributos y las virtudes de nuestro Señor. Sin embargo, no quiso renunciar a su pecado. Pero también aprendemos que el no renunciar al pecado trae consecuencias trágicas. Y el renunciar al pecado nos asegura nuestra salvación. Terminemos con esta reflexión. Dice, pedirle a nuestro Señor Jesucristo que permanezcamos en Él, como dice en Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que han ocupado de ellas. Hay que ocuparnos de nuestra vida, de afirmar nuestro corazón en la gracia de Dios, el no titubear, porque ciertamente la vida del cristiano no es fácil, pero debemos de ser firmes y no dar un paso atrás, porque hay una promesa maravillosa. Estamos unidos a Cristo, tanto en sus padecimientos como también en su gloria. Estamos unidos a Él, y mientras estemos en esta tierra tendremos padecimientos, pero también veremos la gloria de Dios. No desmayemos, mis amados hermanos, y seamos firmes y tengamos cuidados de no ponernos en una situación peligrosa, en un momento como en el cual estuvo Herodes. Que el Señor nos libre de estar en una situación así. Pidámosle a Dios, estemos en oración, estemos en comunión con Él, estemos conectados siempre con nuestro Dios, para que podamos vivir en paz, en su paz. Dios añada bendición a su palabra. Oremos. Padre bendito y santo, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, porque tu palabra, Señor, es verdad. Gracias te damos, bendito Salvador, porque tú nos redimiste, Señor. Te damos gracias porque pusiste tus ojos en nosotros, bendito Dios, porque nos hiciste partícipes de tu redención. Gracias, bendito Dios, porque te tenemos entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a no dar un paso atrás. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté firme en la verdad, a no dar lugar a pensamientos que nos aparten de ti, a no dar lugar al pecado que nos aparte de ti. Líbranos, Señor, del mal, líbranos, Señor, de nuestros propios pensamientos, y que nos sometamos, Señor, a obediencia contigo. Señor, por difícil que sea nuestra vida, a veces por difícil que sean, Señor, las pruebas, pero te tenemos, oh bendito Salvador. Permite que no nos apartemos, Señor, de ti. Que podamos, Señor, reflejar las virtudes tuyas en nuestra vida. Que podamos dar testimonio de que tú vives y reinas en nuestra vida.
Líbranos, Señor, de tropezar y de hacer tropezar a otros, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a no tener temor, Señor. Inclusive, Señor, de perder la vida por ti. Que nosotros, Señor, menguemos, pero que tu gloria, Señor, sea resplandecida. Que el mundo, Señor, te vea a ti, que el mundo, Señor, te conozca, que en ti hay paz, que en ti hay verdad, que en ti hay perdón. Que por muy dolidos, Señor, que estemos, lastimados que estemos, en ti, Señor, hay consuelo. En ti, Señor, que alivias nuestras penas. Que el mundo conozca, Señor, lo que tú puedes hacer en sus vidas. A través, Señor, de nuestras vidas. Quédate, Señor, con nosotros. Tú que eres, Señor, la roca fuerte. Que sea, Señor, nuestra vida afianzada en ti. Que no titubemos, Señor, que no caigamos, Señor, ante la tentación. Afirma, Señor, nuestra vida. Para que te veamos, Señor, el día que tú lo quieras, que nuestros ojos se cierren. Los abramos, Señor, en tu gloria. Líbranos, Señor, de todo peligro, de todo mal, de toda tentación. Tómanos en tus preciosas manos, a esta tu iglesia, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate en nuestras mentes y que no le demos, Señor, lugar al pecado. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en número 6, los versículos del 24 al 26, para leer nuestra bendición arónica. Dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y puestos de pie, vamos a recitar nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.